es el problema. El problema es el dogmatismo. El problema es la rigidez mental, que se niega a la autocrítica, que lee la realidad en clave confirmatoria y que descarta todo aquello que no encaja en ese sistema que presupone, ¿no? Pero confundir ideología con dogmatismo es otro error. Y en muchos casos es un error deliberado, es un error exprofeso, funcional a lo que se quiere presentar como neutral. Porque fíjense ustedes, muchos de quienes acusan a otros de estar ideologizados suelen proclamarse como neutrales, como pragmáticos, objetivos, libres de sesgos. Y esa neutralidad también presupone una posición ideológica. El pragmatismo es una ideología. La defensa del status quo es una ideología. La diferencia muchas veces es que algunas ideologías se naturalizaron tanto que ya no son evidentes, que se han vuelto invisibles, que se confunden con el sentido común porque dicen, bueno, las cosas son como son y ya. Y pensaba un poco en términos políticos también respecto de esto, ¿no? Puestos a pensar en estas tensiones que hay, en Resistencia, sin ir más lejos, hace algunos años, en una de esas elecciones que transitamos, elegimos a Aurelio Díaz del Partido Obrero. ¿Ustedes se acuerdan cuando ganó una ponchada de votos? E inmediatamente, Partido Obrero, ¿no? Izquierda. Al turno electoral siguiente, ganó Gigi Ivanov, que es la contracara, es la otra cara de la moneda, es el polo opuesto. ¿Y qué pasó? Que de un día para el otro la ciudad se volvió trotskista y después se volvió derechizada. Bueno, ¿de qué están hablando todos esos giros? Porque lo que parece un voto ideológico, en realidad también puede ser un voto pragmático, ¿no? La gente que vota con ideologías prestadas cuando hay veces en que las necesidades son urgentes y en el discurso no hay un eco. Entonces no es una pose, no es una moda, sino que podríamos entender, yo no tengo certeza respecto de esto, les quiero decir que arranco este pensamiento que ni siquiera es un editorial, sino que es una manera de reflexionar. No tengo posición tomada respecto de esto, yo no tengo la certeza de que justamente por esas urgencias deje de lado sus ideologías y pragmáticamente vote para determinada cuestión, ¿no? Pensábamos, y seguramente a lo largo de la mañana vamos a charlar un poco respecto de Nueva York, y cómo es que pasaron en Nueva York de Rudolph Giuliani a Zoran Mamdani. Allí la línea temporal es un poco más amplia, no fue de un turno electoral al otro, fue de unos años a otros, pero también hay una cosa, Rudolph Giuliani, su mano dura, su tolerancia cero, a Zoran Mamdani, que es un socialista. Yo pensaba en que sí, las sociedades oscilamos entre la ideología y el pragmatismo según el nivel de la crisis. Y es verdad, ¿no?, que muchas veces se habla de la estabilidad relativa y de cómo es que en esa estabilidad se puede pensar, se puede madurar, se puede digerir, se puede debatir, se puede refinar la ideología y demás. Y sí es cierto que estamos de urgencia en urgencia, permanentemente estamos de urgencia en urgencia. Y eso muchas veces impide que los proyectos, las construcciones a largo plazo, queden un poco en stand-by también, ¿no? Queden en pausa. El tema es qué pasa cuando sí funciona. Por ejemplo, pensaba en el 2015, cuando Cristina Fernández se va, los salarios de los argentinos y argentinas eran los más altos en dólares en América Latina. ¿Qué pasó ahí que la gente prefirió ese cambio ya? Y entonces podemos pensar que los hartazgos no son solo materiales, que también pueden ser simbólicos. Podemos pensar en que ahí se activa esa ideología naturalizada. El cambio que se vendió en ese momento era la despolitización, como gestión, como normalidad. Y lo que también me parece que es inquietante, como tercer punto en este análisis, es que hay sectores de la sociedad que prefieren el interés privado por sobre el interés común, cuando creen que pueden formar parte de ese club, ¿no? La promesa no era vamos a beneficiar a los ricos, la de Macri entonces, era vos también podés ser parte de esto si dejamos que el mercado funcione, básicamente. Esa ideología del emprendedurismo, entrepreneur, era para el macrismo, ¿no? Del mérito individual
de decirte que el Estado es un elefante en un bazar y que no funciona y que te frena. Bueno, yo pensaba un poco en esto, entre la dicotomía de la urgencia y la construcción. En esta falta de análisis, de crítica interna y de lectura global, porque ese es un problema. La persistencia en una idea sin la posibilidad de una relectura. Eso también. Las ideologías y los fanatismos. No es lo mismo, ¿no? Tener una idea sin la posibilidad de una relectura. Una ideología puede ser, de hecho es en muchos casos, una brújula. Y no pensarnos en una ideología como una camisa de fuerza. Y nos puede ayudar, además, a interpretar la realidad sin obligarnos a ignorar lo que no encaja. Lo peligroso no es tener ideas sobre cómo funciona el mundo. Lo peligroso es creer que no hay ideas sobre cómo funciona el mundo. Lo peligroso es creernos neutrales, que nuestro sentido común está por encima de esas ideologías. Porque esas ilusiones muchas veces sí fanatizan. Esas ilusiones muchas veces sí nos vuelven ciegos a nuestros propios sesgos. Y nos vuelve, lo que es peor me parece, funcionales a los intereses de quienes ya tienen el poder.